Muchísimas gracias. Yo feliz también de estar con vos. Me encanta que estés acá y vamos a aprender mucho en esta conversación. Hay otro extranjero que conoce mucho también la Argentina, muchísimo, que es Julio María Sanguinetti, el expresidente del Uruguay, que hace poco cumplió 70 años como periodista, que cuando uno en la intimidad le pregunta, bueno, a ver, ustedes de la otra orilla, ¿qué pasa en la Argentina? Y él contesta, él es descendiente de ligures, son italianos. Sin ofender, ¿cuánto hay de verdad en eso? Es mucha verdad. ¿Por qué? Mucha verdad. Bueno, somos muy parecidos. Después, claro que los contextos históricos se diferenciaron a lo largo del tiempo, pero si hablamos en términos de cultura política, somos muy parecidos. Después se puede decir que tal vez, bueno, Sanguinetti es ligure. Yo creo que, bueno, el sur de Italia ha tenido una cultura política tal vez más parecida a Latinoamérica por cuestiones históricas, no biológicas o temperamentales. Pero somos muy parecidos en muchos aspectos. Bueno, lo primero yo diría es que tenemos estamos todos con una visión muy corporativa del mundo. ¿Qué quiere decir corporativo? Bueno, quiere decir que para lo mío todo, y para lo universal, para lo general, nada. O sea, para mi familia yo puedo matar y morir. Para la ley en general, la verdad, nada, nada. O sea, hay una escasa cultura cívica. Otro tema es la visión religiosa del mundo. Italia está más secularizada, de Argentina sin duda, pero no tanto. Y por eso, terminada la Guerra Fría, hemos comenzado a vivir fenómenos populistas que son formas de religiones políticas. O sea, la idea de que no se construye el futuro a través de un largo, penoso, imperfecto proceso de aprendizaje, errores, no, que llegará un Redentor en la tierra que nos tomará de la mano y llevará a la tierra prometida. Y cuando vemos que el Redentor que ha venido no nos gusta demasiado o no funciona, bueno, la sociedad se levanta, ¿no? Y dice, no, yo esto lo reniego. Antes le daba el 50% de los votos y hoy no lo reconozco y me reconozco en otro que me promete lo mismo. Es peligroso esto, porque esta idea de que claro que los políticos, ¿a quién le gustan los políticos? En todo el mundo hay una revuelta anticasta, pero no desde hoy, desde siempre. Y yo lo entiendo perfectamente, no se entiende en la Argentina una revuelta anticasta con todo lo que pasó en los últimos 20 años. Sería sorprendente si no existiera, no olvidemos esto. Pero al mismo tiempo lo que me preocupa de esto, ¿qué es? Lo mismo pasó en Italia, con Grillo, con Berlusconi, etcétera, etcétera, y con la Meloni mismo en cierto sentido. Ahora, la idea es una forma de hacer circular las élites. Si es así, está bien, pero es una manera un poco traumática de hacer circular las élites, que se construyen de a poco, no se inventan de un día para otro. Pero yo sospecho que hay algo peor, y esto sí es muy parecido entre Argentina e Italia y varios otros países, no somos solitos. O sea, la idea de que como ciudadanos nos desresponsabilizamos, la culpa es siempre de otros, ¿no? Que se vayan todos, después de la dictadura nadie sabía y ahora la casta, siempre hay alguien que es responsable y nosotros somos los buenos ciudadanos. Pero yo siempre lo digo, si hoy nosotros nos levantamos en el lugar de un pueblo puro que combate a una élite corrupta, mañana llegará otro pueblo puro que nos dirá que nosotros somos la élite corrupta. Pasa así en todos lados. Podemos produce Vox, Grillo produce Meloni, el lulismo produce Bolsonaro, el kirchnerismo produce Milei. No hay nada especialmente nuevo en esto y los italianos y los argentinos nos parecemos mucho. Muchas cosas en lo que dijiste, muchas. Voy a empezar por este final. Sí. Vos lo que estás diciendo es que hay una lógica, no sé si es una lógica populista, ¿cómo la podemos llamar?, que ya deja como muy provisorias, como inservibles la categoría, confunde pensar en izquierda y derecha, nos impide ver un fenómeno de continuidad que es este que vos decís, ¿no? Sí, es exactamente. ¿Qué ves vos de parecido entre Lula y Bolsonaro, entre los Kirchner y Milei?
La cuestión no está en el contenido. Hay muchos estudios que demuestran que en esos fenómenos masivos, aparte pequeña minoría movilizadas e ideologizadas, que efectivamente van al contenido. Entonces tenemos un populista nacional popular, un populista liberal, y creen en esa idea, pero la mayoría de las oscilaciones del sentimiento popular tan fluido, en tiempo tan rápido, no tiene mucho que ver con el contenido. Tiene que ver con el sentido de pertenencia, con el sentido escatológico de buscar una especie de salvación. Por lo tanto, ¿qué vimos? Bueno, Lula ha sido un hombre extraordinariamente popular, y con razón yo creo, sacando votaciones extraordinarias, pero 10 años después era el hombre peor considerado en el Brasil, y vino Bolsonaro, y ahora está oscilando de vuelta. ¿Cómo olvidar que Cristina Kirchner fue elegida por el 50% y pico de los votos en primera vuelta, si recuerdo bien? No ha pasado un siglo, ¿no? No ha pasado un siglo. ¿Y hoy qué pasó? Ha cambiado un ciclo, obvio, pero bueno, lo mismo está pasando en todos lados. Y claro que esto genera la imposibilidad de estabilizar. Si cada uno piensa de refundar desde acá, desde el comienzo, todo, difícilmente se progresará. Pero si el clivaje es de tipo moral, como siempre es en todo lo populismo, o sea, no es simplemente una cuestión de diferencia de intereses. No es que yo soy el pobre, vos sos el rico, yo soy el blanco, vos sos el negro, etcétera, etcétera. No es cuestión de eso. Es cuestión que yo soy el puro y vos sos el impuro. Entonces no se puede convivir, pero no termina nunca. De eso hay que salir, y la salida es un mínimo, primero, de sentido común. No será una gran receta politológica o filosófica, pero el sentido común, el justo medio, la idea que somos todos imperfectos, que nadie tiene toda la verdad, que nadie tiene el monopolio de la virtud. Bueno, esto ya como arranque, que en la política no está bien hablarse a gritos, que insultar al otro no es cuestión de forma, es cuestión de contenido, y vale para todos estos. Nada, esto es lo que se me ocurre. Ahora, Italia, perdón, sí. Claro, hay una diferencia también. Italia tiene una densidad institucional que no tiene Argentina. ¿Qué significa eso? Significa que Italia, por varias razones, Italia derrotó el fascismo y el comunismo. No es todo mérito de los italianos. El fascismo lo derrotó porque perdimos la Segunda Guerra Mundial. El comunismo lo superamos porque terminó la Guerra Fría. Pero Italia lo terminó absorbiéndolos ambos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un sistema político y una cultura política, que es mucho más importante, capaz de absorber los extremos. En Italia tal vez tengamos el defecto opuesto a la Argentina, o sea que siempre vamos hacia el centro. Es una especie de transformismo que muchas veces genera parálisis, y por eso Italia está medio bloqueada en su desarrollo respecto a otros países europeos, porque es casi imposible hacer reformas estructurales. Y después Italia tiene Europa, y esta es una enorme diferencia. Europa te impide hacer cualquier cosa. No podés hacer cualquier cosa. No podés hacer gastos, como estamos viendo en campaña electoral, donde uso los recursos del Estado para uso de parte. No, viene Europa, levanta tarjeta roja y no se puede. Argentina no derrotó nunca ni el fascismo ni el comunismo. Y de hecho estamos aquí viendo que los enemigos de Milei le dicen que él es fascista, y Milei le dice a sus enemigos que son comunistas. Es un debate tan antiguo, tan gastado, tan simplón y tan bruto, ¿no? Pero en eso estamos. Y tal vez sean tan diferentes y tan parecidos en eso, ¿no? En ese estilo maniqueo de deslegitimar el adversario, y tal vez se peleen tanto porque son dos gallos en el mismo gallinero, no sé. Vos dijiste, este fenómeno antipolítico, la crítica a la política, la crisis de representación que vemos en todos lados o en muchos lugares, es desde siempre. Sí. Sin embargo, hoy uno empieza a ver mucho interés, en Italia sobre todo, por el fenómeno nazi, por el proceso que llevó al nazismo, por el proceso que llevó al fascismo. Estoy pensando en el libro de las novelas de Scurati sobre Mussolini, el libro de Ginsberg sobre el año 33. ¿No estamos en un momento especial de descomposición? ¿Vos creés que es un momento que no marca ninguna discontinuidad con una inercia que viene de hace mucho tiempo?
Obviamente yo soy un historiador especialista en el pasado, pero si tengo que prever el futuro, soy un hombre de la calle que Sí. así habla. No sé, no sé. El futuro no creo que sea una repetición de aquellas épocas. Por lo menos en los países, repito, más densamente institucionalizados. Hoy estas pulsiones totalitarias del pasado, que en el pasado eran tan poderosas porque podían explotar un sentimiento religioso en sentido lado, no vinculado a una religión, pero la idea escatológica es que la historia finalmente es un camino hacia la salvación y por lo tanto este imaginario religioso en la época de entreguerras era tan poderoso que cuando comenzó, ¿no?, esta idea de lo político malo contra la República de Weimar, contra la Italia liberal, bueno, tuvo una fuerza tal ese imaginario de la composición de la armonía religiosa que, bueno, destruyó todas las instituciones e impuso el totalitarismo. Hoy en la mayoría de los países, por lo menos de Occidente, esto ha cambiado. Hoy estas pulsiones totalitarias son hibridizadas dentro del sistema democrático. No le resulta tan fácil eliminar todas las instituciones democráticas. Tan es así que hasta los movimientos que realizan más o que se acercan más a esa pulsión totalitaria, pongamos Venezuela, por ejemplo, sienten la necesidad de fingir tener la democracia. O sea, la democracia hoy no tiene modelos alternativos. Lo de entreguerra tenía como modelo alternativo la idea de un orden orgánico corporativo que era el de la antigüedad. Hoy nadie pensaría en esto, ¿no? Entonces, esta también es la fuerza de la democracia. Por lo tanto, es una lucha de todos los días, pero una lucha que hay que enfrentar con, bueno, con un grano salis. Es decir, ¿cuál es la lucha? Entre la pulsión totalitaria del populismo, que el populismo no necesariamente se vuelve totalitario. Una dosis equilibrada de populismo es necesaria en toda democracia, pero la pulsión totalitaria del populismo y los elementos constitucionales que impiden al populismo de transformarse así en ese camino escatológico a la tierra prometida. Es un juego de equilibrio de todos los días, pero claro que si viene uno y quiere tirar la mesa de un lado, después vendrá otro que también querrá hacer lo mismo en 10 Ahora 15. te pregunto por un fenómeno que podría ser el contrario de esto que estás pintando. Vos estás hablando de la amenaza que significa para la democracia la concentración de poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poder ilimitado, un poder que no tiene freno. Tal cual. Que en América Latina fue un fantasma en la década anterior. Hoy, inclusive en la Argentina, aunque no esté del todo claro, uno puede advertir signos de que esto puede llegar a pasar. Lo que uno ve es una especie de democracia impotente por la fragmentación del poder. Porque no podés lograr mayorías elementales para producir determinadas reformas que le den satisfacción a los problemas que la gente plantea y que son los problemas que hacen que la gente descrea la democracia. También Italia tiene mucho de bloqueo en su sistema parlamentario, sobre todo permanentes intenciones de reformar no sé cuántas reformas electorales se han planteado en los últimos 30 años en Italia para ver si se puede encontrar el sistema perfecto. ¿Cómo ves vos el problema de la fragmentación? Es que es así, es que la modernidad es fragmentación, nos gusta o no nos gusta, es fragmentación. Bueno, porque obviamente vivimos en un mundo que está mucho más cosmopolita, mucho más secularizado, donde los intereses se han multiplicado, donde cada uno de nosotros nos siente que pertenece a una comunidad homogénea por valores, por gustos, por ideas, por modas, y por lo tanto todos pertenecemos a muchas identidades al mismo tiempo. Por eso la representación va a ser cada vez más difícil, fluida. Yo no tengo la solución, nadie la tiene, pero dentro de todo, mejor así, yo digo. Porque ahí donde hay una base de homogeneidad suficientemente amplia, alguien puede invocar esta homogeneidad parcial para transformar esa homogeneidad parcial en el todo. Para decirlo más claro, mi pueblo en la Argentina ha pasado toda la historia, o por lo menos desde hace muchas décadas. Mi pueblo, aunque sea un pueblo apenas mayoritario o ni siquiera mayoritario, pero por conservar, según sus ideólogos, por ser el custodio de una identidad tradicional, de una cultura antigua, de una fe que viene de los orígenes, se eleva a único pueblo legítimo.
y trata a los demás como extraño al mismo pueblo, antipueblo, y esto genera una dinámica, la Argentina lo conoce perfectamente, destructiva, de identidad de todo el tiempo. En una sociedad más fragmentada, tal vez la fluidez es tan alta que es imposible que alguien tenga la suficiente fuerza como para imponer su pueblo como todo el pueblo. Después queda el problema de la representación, claro, pero yo no lo sé, yo no sé prever el futuro. Pero este es un proceso que no se va a retroceder, no hay marcha atrás en esto. Así que tratemos de manejar esto y a mí lo que más me gustaría, yo soy un hombre de sensibilidad liberal, yo pienso que el liberalismo, no como se lo ve ahora, un partido, una tribu, un arma para derrotar enemigos, es más una sensibilidad, una forma de ver. En el momento en que se transforma en un partido, en una tribu, en una iglesia, está traicionando a sí mismo. Esta era mi visión, no es, pero pienso que esta fragmentación puede ser también una forma en la cual la persona logra, no sé, explotar a pleno sus talentos, sus posibilidades, tiene más posibilidad de autogobernarse. A mí me asustan las tribus y la fragmentación un poco crea problemas, no es que yo no me dé cuenta, pero también puede facilitar el autogobierno de una sociedad, ¿por qué no? Cuando viste los resultados del 13 de agosto en la Argentina, de las primarias en las que se impuso Milei, donde hubo tanta abstención, 7 millones de personas que lo hicieron ganar a Milei en esas elecciones, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo interpretaste ese fenómeno? Bueno, lo primero que digamos, el fenómeno Milei que sacaría muchos votos no me sorprendió, lo había dicho también en algunas entrevistas que yo preveía que iba a crecer mucho, pero no soy ningún profeta, 30% no me lo imaginaba. Estos son fenómenos que tienen una fluidez extraordinaria y crean efecto bola de nieve, así que no sabemos dónde va esto. Pasó en Italia también. Yo me acuerdo en el año 2013, cuando todos preveían que el partido más tradicional del sistema político italiano, que era el Partido Demócrata, ganaría las elecciones tranquilo. Yo me acuerdo la decepción de todos sus dirigentes porque salió Grillo con el 30%. Nadie le daba, y un poco como Milei, después de Grillo cuando iba a las votaciones locales en la provincia, en las regiones, no sacaba un voto, nunca ganó nada. O sea, era realmente el hombre, ¿no?, que sacaba los votos. De manera que no me sorprendí. Demasiado. Lo que me sorprendió, sí, fue un 5% por Juan Grabois. Nadie lo comentó esto, porque claro, después todos se tiraron sobre Milei y comprensiblemente. Pero ya el hecho mismo de que el peronismo presentaba el menos peronista de sus candidatos. Un hombre que viene del UCD, que no tiene el carisma populista de Massa, con perdón, me parece muy limitado, no es el típico peronista. En ese sentido, el señor Milei es mucho más peronista, no por lo contenido, sino por el estilo político. Pueblo, oligarquía, pueblo, casta, siempre estamos ahí, ¿no? Estas son cosas que le inflan el corazón a las personas, ¿no? Pero Grabois, el 5%, no solamente por ser, como dicen, el candidato del Papa, esas son simplificaciones, pero el único de todos los candidatos que encarnaba el relato nacional popular que ha sido hegemónico durante 20 años y que a lo largo de la historia argentina del nacimiento del peronismo por ahora ha sido hegemónico. Todo este pobrismo intelectual, todo este nacionalismo político, todo este paternalismo social, de repente desaparecidos del mapa. De algún lugar tendrán que resurgir, las cosas no desaparecen así. Y en la historia argentina tienen un arraigo demasiado profundo. Yo sospecho que de ganar Milei, que nadie lo sabe, ¿no? Probablemente no, capaz que no gane y por lo tanto después hablaremos de otra cosa. Pero de ganar Milei tendrá que lidiar con este imaginario antiguo, que no es precisamente muy liberal y menos libertario. Ahora, vos dijiste algo que suena contradictorio. No que vos te contradigas, la dupla que planteaste, vos dijiste un populismo liberal. Mencionaste hoy al pasar, ni siquiera hablando de la Argentina, sí. Pero cuando uno mira a Milei, ¿cómo es un populismo liberal? Es una buena pregunta. Bueno, en Brasil encarnó el populismo liberal eran dos personas, eran Bolsonaro y Guedes. ¿No? Un liberalismo, ultraliberalismo de mercado y un populismo político. Sí. Acá lo tenemos en un mismo personaje.
A ver, el tema es complejo. Bueno, dicho que para mí, repito, para mi sensibilidad, después yo respeto a todos. Yo tengo muchos amigos admirados que lo apoyan a Milei. Yo no lo apoyaría nunca, no es parte de mi sensibilidad, pero lo respeto a todos, de manera que bien, y son personas admirables, inteligentes, etc. Pero desde mi perspectiva es un oxímoron. El liberalismo no puede ser, por definición, populismo. O sea, yo les enseño a mis alumnos, son 30 años que yo estudio el populismo a nivel internacional, tratando de hacer comparaciones, y yo creo que la visión populista del mundo, este coté religioso del que estaba hablando, esa visión orgánica que tiene raíces antiguas, que es extraordinariamente poderosa y que hay que tomarla muy en serio, porque responde a necesidades muy profundas del ser humano, el sentido de pertenencia, la necesidad de salvación, el horizonte, todas esas cosas hay que tomarla en serio. Pero es el gran enemigo histórico de la visión liberal del mundo, que es una visión escéptica, es una visión gradual, que en cierta medida realmente va precisamente en contra. De manera que para mí son contradictorios. Pero si puede hoy funcionar tanto, y especialmente en América Latina, es porque en América Latina, por razones históricas, que ahora aquí no voy a profundizar, sería muy aburrido para quien nos escucha, en América Latina el liberalismo, como en Italia, en España también, somos contrarreforma, ¿no? Nacimos en un mundo de unidad religiosa, unidad política. En nuestro mundo el liberalismo nació y tuvo que crecer como una planta en un ambiente hostil, que no era fértil para su crecimiento, no era Holanda, no era Inglaterra, y entonces muchas veces se volvió autoritario, tenía que romper el orden orgánico de la cristiandad que había heredado. Entonces tuvo una enorme dificultad a transitar del liberalismo a democracia. El liberalismo es el padre de la democracia, pero en el momento en que se transforma en democracia, debe perder estos rasgos elitistas, tecnocráticos que tenía antes. Porque si se queda el liberalismo sin democracia, yo por lo menos no me reconozco más. Yo soy un liberal demócrata, no un liberalista, un liberal del siglo XIX. Y esto me parece un tema, porque si ustedes escuchan este tipo de liberalismo, está todo concentrado en lo económico, como si realmente el mundo fuera solamente economía. ¿Será que yo pienso que el problema argentino no es económico? Esta es la fiebre, pero las causas son de tipo cultural, institucional, etcétera, etcétera, que arraigan muy profundo en la historia. Entonces tiene que redescubrir el liberalismo sus raíces humanistas. No solucionar el problema mañana, bueno, pero hay que esperar. Te quiero hacer la última pregunta por otra cosa que dijiste que me llamó la atención. Son todas preguntas sobre cosas que dijiste en realidad. Dijiste un poquito de populismo tiene que haber. Sí, por A ver, supuesto. ¿qué quiere decir eso? Bueno, no, quiere decir simplemente, las democracias liberales son, bueno, por definición, construcciones imperfectas, inestables, que buscan equilibrio todo el tiempo, que se desequilibran. El principal equilibrio es entre el principio fundamental de toda democracia, que es la soberanía del pueblo. Sin soberanía del pueblo no hay democracia, ¿de qué estamos hablando? Entonces el pueblo tiene que estar. Y el pueblo no es es heterogéneo, es extraordinariamente movedizo, es imprevisible, pero tiene que estar. Al mismo tiempo, del otro lado, hay el otro polo de la democracia liberal, que es el polo constitucional. Hay poderes, hay autoridades, pongamos los jueces, otras autoridades, la opinión pública, que no son elegidas por el pueblo, que son autónomas, que son expresiones de la sociedad civil o del mundo institucional, que no pueden ser sujetas a la soberanía del pueblo. Si no, tendríamos la voluntad general de Rousseau, ¿no? El pueblo es un pueblo uno que en nombre de su voluntad general elimina a todos los demás pueblos parciales. Este es el fundamento del totalitarismo, ¿no? Entonces no se puede. El equilibrio. Demasiado pueblo es populismo, porque significa, a mí, ¿cuántas veces lo vimos en la Argentina? La democracia delegativa, o el peronismo era eso. A mí me eligió el pueblo. Todas las instituciones que están de por medio... La democratización de la justicia. Tal cual, tal cual. Entonces todas las instituciones que están de por medio son una violación de la soberanía del pueblo. Y yo, en nombre del pueblo, aunque no sea todo el pueblo, me tomo todo el poder. Esto ya no tiene nada que ver con la democracia, con ninguna teoría democrática aceptable. Del otro, en cambio, si la soberanía del pueblo se achata, no cuenta nada y todo se transforma en tecnocracia, y esta es una crítica que le hace mucho movimiento populista a las democracias europeas, a la Unión Europea. Bueno, después la tecnocracia
margina la soberanía del pueblo. Por eso es un juego delicado y por eso cuando uno ingresa a una cristalería no debe ser un elefante, tiene que moverse con un poco de atención, yo creo, ¿no? Muchas gracias, Loris. Fantástico. Gracias a Fantástico. ustedes. Muchas gracias. Vamos ahora a un corte y recibimos a Daniel Vilota y Pancho Olivera. Ya volvemos.